or RT minus R0 equals to alpha 0 R0 into T, where alpha 0 is also called the temperature coefficient of resistance at 0 degrees centigrade, or RT equals to R0 into 1 plus alpha 0 T. This expression can be applied for both increase and decrease in temperature. From the graph of the figure, it is seen that resistance of the material continues to decrease with the decrease in temperature below 0 degrees centigrade. If we go on decreasing the temperature to a very low value, the material attains a state of zero resistance. The material at that state becomes superconducting, that is, conducting with no resistance at all. This condition is not practically possible. That means no conductor can get zero resistance property. Hence, this graph will not touch the horizontal axis. Instead, it will be parallel to this horizontal axis. This diversion of graph indicates that the resistance of any conductor will become constant after a certain minimum temperature. After this minimum temperature, the resistance will decrease no more. Hope you got a clear idea. Thank you. Okay. Uh, did you catch the meaning of this? It says that the temperature can make the resistance change, and for very, very low temperatures, when approaching to the absolute zero temperatures, it is not possible to attain this temperature. So it stops behaving as a straight line and then remains constant at a minimum resistance value. And it says that there is not possible to have superconductors. But actually, there are some materials that are superconductors, but they are not the metals or not the normal, sorry, normal state metals. So that superconductivity happens, and that makes the levitating trains travel at high speeds. But there's another matter that we are not going to study here. Rather, what we will study here is more about the resistance. Let me. Are you looking at this screen? No, No. Okay. no, No. Okay. no, Now yes, you can see this now. yes. Okay. In this case, oh, sorry. Oh, this is what we had seen. The temperature effects on conductors. In conductors, the temperature grows the resistance
when the temperature increases. And in semiconductors, the temperature decreases. I mean, the resistance decreases as temperature increases. Okay? And also the same thing happens with isolators. Isolators is like non-conductive materials, also called dielectrics. Okay? And this, with a similar terminology, we can use the formula used by the girl on the cartoon. It's R reference is like R0, 1 plus alpha. They call their alpha 0, but it says only here alpha. And the temperature, the final temperature, and the reference temperature. But I put it here inside this red rectangle to signal these are the three equations that you will use to solve the problems when I put you some theory or some example. For resistance, you can use R initial times 1 plus alpha times delta T, where delta T is the temperature gradient or temperature increment. It's T minus T0. And the same formula used resolving for alpha, you have the alpha equals, voy a decir mejor en español, R menos R0 dividido entre R0 por delta T. Y si lo que nos preguntan es la diferencia de temperaturas, la podemos sacar como delta T es igual a R menos R0, todo eso dividido entre R0 por alfa. Esta es la misma gráfica y aquí vemos cómo esta línea la podemos, por medio de trigonometría, prolongar y ver cuál sería la proyección de cuál va a ser el cero absoluto. Pero como vimos, no es posible obtenerlo. Okay. Vamos a ver ahora los tipos de resistencia. Pueden ser fijas o variables. Las fijas normalmente pueden ser de película de carbón, de película de metal o de película de óxido metálico. Y su construcción es la siguiente. El conductor externo se conecta a esta tirita de metal, vamos a suponer que es el caso de metal. Es esta. Si es un metal de alta resistencia. O sea, no es cobre, ni es oro, ni es plata, ni aluminio. Posiblemente pueden ser de hierro, de níquel o de otro metal que no tenga baja resistividad, o sea, que tenga muy alta resistividad, para que al enrollarlo nos vaya a dar una resistencia que es la que vamos a usar. Todo eso va enrollado alrededor de un núcleo de cerámica que es no conductor. Aquí tampoco van pegados los conductores para que no hagan contacto, van dejando un espacio entre cada espiral. Y el final se continúa aquí con el alambre que se va a conectar al circuito. ¿Ok? Es una película delgada de material resistivo. En el caso, las de carbón pueden ser también una tirita así de carbón, o puede ser simplemente un bloque de carbón que está ahí inmerso,
y que se va a poner en contacto contra las prolongaciones del alambre, y de aquí a aquí va a haber una resistencia. El carbón tiene alta resistencia y por eso se puede utilizar para crear un resistor. Y esto sería como está terminado. No tiene esas abombaditas que tienen estos redondeces, sino que son rectos. Tiene un material aislante hacia el exterior. Y el tamaño de una resistencia no define el valor de la resistencia, o sea, no define el valor de R. Más bien es un indicador de la potencia que tiene. Por ejemplo, esta grande tiene 5 watts, esta que no es tan grande, 3 watts, medio watt y un cuarto de watt, la más chiquita. Y pueden ver que esta, en todos los casos, tiene el mismo valor de resistencia, independientemente de la potencia que tiene. Por ejemplo, este es 1, 0, y el verde creo que es el 4, se da 110,000 ohms, y este de una franja dorada que dice que es de 5% de tolerancia. Otros tipos de resistencia son estas que son más, esta es más robusta. Por dentro tiene una construcción similar, es un montón de loops que va haciendo el conductor sobre la cerámica, pero el exterior todo es más duro, más rígido. Pero pueden ver aquí que esta es más grande que esta y tiene 25 watts, y esta tiene 8 watts, o sea, es más pequeña. Sin embargo, esta tiene 2 kilo ohms y esta mide 100 ohms, o sea que el tamaño no es un indicativo del valor de la resistencia, sino del valor de la potencia que puede disipar. Lo mismo aquí en otro tipo. Este tipo de resistencia es a base de una película plana, película delgada, y como da 35 watts, disipa algo de calor y tiene aquí un disipador de calor. Esta es de aluminio y tiene también como un disipador de calor aquí, que tiene 25 watts. Acá hay diferentes tipos de resistencias. Las que les mencioné al principio, las de las bandas, simplemente son las más comunes. Pero estas tienen aquí impresos su valor. No sé si alcanzan a ver aquí. Las primeras no alcanzo a ver, pero aquí sí se alcanza a ver. Es 1K, 1 kilo ohm, y tiene un 25 que debe ser los 25 watts. Ahora, estas resistencias son en realidad no una resistencia, sino es una serie de resistencias, o sea, un número de 7 resistencias, porque típicamente son 7 patitas, que están puestas de tal manera que se pueden poner en los circuitos impresos o inclusive en las protoboards. Pueden entrar en las protoboards y lo que hace es que si conectas la primera con la segunda, como dice aquí en este esquema, tiene 1 kilo ohm de resistencia. Si conectas esta con esta, vas a tener solamente una resistencia de 1 kilo ohms. Pero si la conectas la primera con la tercera, que es esta, vas a tener 1 más 1, va a ser 2 kilo ohms. Si conectas la primera con la última, vas a tener 7 kilo ohms. ¿No se fijaron en el Livewire, en el simulador? Si viene la opción de escoger
bancos de 7 resistencias. Esta es otra característica, otro tipo de, similar a esta, de película delgada. En esta, el valor de la resistencia viene impreso aquí, son 124 ohms, son de más precisión. Tienen unos electrodos a la terminación, que es, estos normalmente van insertados en un circuito por medio de estos electrodos que le llaman aquí. Y aquí se puede ver con esta punta de borrador de lápiz más o menos de qué tamaño puede ser. Esta es una, también una una que es así enrollada como esta, pero con base de silicón, con cubierta de silicón. Bueno, ¿cómo funcionan las resistencias variables? Las resistencias variables son como el potenciómetro que realmente conocen, se representa con este símbolo, una resistencia con una flechita que lo cruza, y tiene tres puntas, tres terminales. De la A a la C tenemos la resistencia de valor total, el valor nominal que tiene la resistencia, pero podemos conectar la terminal A con la terminal B y vamos a medir aquí una parte de la resistencia total, y la resistencia de la terminal B a la C tenemos la otra parte, de tal manera que de A a B es lo mismo que de B a C. Ahorita lo vamos a ver en la construcción del potenciómetro. Aquí pueden ver el potenciómetro comúnmente usado, tiene las terminales A, B y C, y este puntero, este brazo giratorio que tenemos aquí, lo vemos por dentro, va posicionando esto en diferentes puntos de la resistencia, de tal manera que nos va a dar un valor entre las terminales A y B y otro valor en las terminales B y C. No conviene o no tiene caso conectar la terminal A con la terminal C, porque siempre va a ser el mismo valor y no nos va a dar ninguna utilidad. Mejor hubiéramos puesto una resistencia fija y no meter un potenciómetro. The resistance between the outside terminals A and C in figure 317 is always fixed and the full rated value of the potentiometer, regardless of the position of the wiper arm B. O sea que independientemente del brazo giratorio B, de extremo a extremo siempre va a tener el máximo valor. Lo podemos comprobar con dos multímetros. En el primer caso, medimos la resistencia del A a C, que son los dos extremos, de esta que es de 1 megaohms, y aquí nos lo da. Seleccionamos la escala apropiada. Después medimos entre la A y la B, y en este caso nos da 200.250, o sea, es un cuarto, son 250.000 ohms. Y si medimos B a C, nos va a dar la diferencia para que nos dé el 1 megohm, o sea, 250.000 más 750.000 nos da 1.000.000 de ohms, que es 1 megohm. Otros tipos de... ¿Mande? No, sí, decía que ok. Ok. Otro tipo de potenciómetros son estos pequeñitos, como este de 4 milímetros, que van fijos realmente en el circuito y se ajustan con un desarmador de cruz. Pero una vez que se ajustan, permanecen ahí fijos en el circuito. Estos son como potenciómetros, pero con diferentes dimensiones. Y este es como un potenciómetro o reóstato que tiene una banda deslizable. O sea, deslizamos esto y vamos a tener los valores. Aquí tenemos el A, B y C. Igual que si fuera
rotatorio. Y como al hacer pasar una corriente por una resistencia, esta se polariza y por donde inicia la corriente se polariza positivo y la salida es negativa, pero podemos usarlo como un divisor de voltaje, o para tener, si tenemos aquí una fuente de 12 volts, por ejemplo, podemos tener aquí un voltaje de 9 volts y otro de 3 volts aquí, o podemos tener cualquier variación de voltajes, pero podemos utilizar para alimentar diferentes dispositivos, como una fuente de voltaje variable. Ahora, el código de colores, ¿sí lo conocen? No, yo no. Bueno, pero si han visto las resistencias, han visto que tienen estas banditas de colores. Sí. Sí. No todo. Bueno, mande, No todo. como son tan chiquitas las resistencias, no es posible ponerles ahí el número de cuántos ohms mide para poderla utilizar. Entonces utilice un código de colores, que no se lo tienen que saber de memoria. Lo que sería bueno es que inventaran una mnemotecnia para que fuera fácil recordarlo. Pero yo no me lo sé de memoria, pero siempre traigo ahí una tarjetita que me dieron en Steren y la traigo en la cartera. Sí, Pero yo bueno, también, ¿mande? yo también tengo esa misma tarjeta. Bueno, gracias. No alcanzo a ver lo que dice aquí abajo. Bueno, aquí está. Hay de 4, de 5 o de 6 bandas. La más típica es la de 4 bandas. Entonces, las primeras 2 bandas deberán ponerles un puntito para saber de qué lado empezar. Luego yo no sé si empezar a leerlas de aquí para acá o de aquí para acá. Pero asumiendo que sabemos por dónde empieza, esta empieza por el lado donde está la banda roja. Según nuestra tablita, la banda roja dice que el valor es un número 2. Y después sigue una banda negra, quiere decir que es un número 0. O sea que aquí tenemos las 2 primeras bandas nos indican los dígitos. En este caso son 2 y 0. La tercera banda nos indica el número de ceros que van después del segundo dígito. O sea, 3 es aquí es un color café que quiere decir que va un 0, significa 1. Entonces sería 200, o sea, 200. Y la última banda es la que nos indica la tolerancia, como tenemos aquí, que puede ser del 5% o del 10%, aunque hay algunas de mayor precisión que dan hasta del 0.25% de tolerancia. Pero las más típicas son estas dos. Entonces, las primeras 2 bandas representan el primero y segundo dígito, respectivamente, que tenemos aquí un 2 y un 0. La tercera banda determina la potencia de 10, o sea, el multiplicador de potencia de 10 de los primeros 2 dígitos. O sea, por cuánto se van a multiplicar los primeros 2 dígitos. Pero es más fácil decir, actually, the number of zeros that follow the second digit. Realmente es más fácil decir la cantidad de ceros que van después de estos 2 dígitos. En este caso, el 3, ese número color café, dice que va a llevar un 0 después del segundo dígito. O sea, sería 2, 0, y un tercer 0 daría el valor total de la resistencia. Aquí, como es 1, o sea, se multiplica por 10, pero a final de cuentas aquí dice que es
un 0 el que se le va a agregar. La cuarta banda es la tolerancia, como se había explicado. En este caso es del 5%, y el resultado es 200 ohms más menos 5%. ¿Esto qué significa? Que el fabricante nos dice que esta resistencia puede variar de 200 más 5% o menos 5%. ¿Cuánto es el 5% de 200? A ver quién me contesta. 10. 10. O sea que esta resistencia podría valer, si la medimos con el multímetro, podría medir 210 ohms y debería considerarse que es aceptable. Pero es más o menos, también puede medir 10 ohms menos, o sea que puede ser de 190 a 210. Pero si midiera 215, la debemos rechazar porque está fuera del límite de tolerancia que nos está indicando el fabricante. Entonces, pues no nos van a dar los cálculos. Aquí vamos a hacer 2 ejercicios y ya con eso yo creo que terminamos la clase. A ver, encuentren el valor de los siguientes resistencias. Aquí tenemos la tabla. ¿Qué color ven aquí? Café. Café. Y después rojo. O sea, tenemos un 1 y un 2. 1, 2. Después aquí, ¿qué color tenemos? Color naranja, ¿será? Sí. El color naranja son 3 ceros. Entonces tenemos 1, 2 y 3 ceros. Serían 120,000 ohms o 120 kilo ohms. ¿Ok? Y al final tenemos aquí una banda dorada que significa que su tolerancia es del 5%. Entonces esta sería de 120, no miento, 12 kilo ohms más menos 5%. La última, tenemos aquí un color que casi no se distingue, pero no es azul porque el azul es como azul rey, y este más bien parece un gris, pero como el fondo también es gris, pues no se distingue. Pues si es así, vale un 8. El rojo es un 2, 2 es un 8, 2. Y aquí no es naranja porque el naranja es este, entonces se debe ser amarillo. 8, 2 más 4 ceros, 820,000. O sea, 820K. Y la última banda es de color plateado, quiere decir que nos da un más o menos 10% de tolerancia. 820,000 ohms. 820 kilo ohms. Bueno, pues si quieren, ya aquí los dejo porque ya me pasé del horario. Ustedes pueden que tengan otra clase ahorita, ¿no? Maestro, recuerde que me iba a poner asistencia. Ah, ok, déjame ver. ¿Quién eres? Silva Rosas. Ok. ¿Quién eres? Igual yo, profe. Ah, creo Y que yo, Barrero sí. y yo también, profe. Barrero. Yo ¿Quién tengo la eres? lista. ¿Quién más Yo eres? le tengo la lista.